Muy buenas. Bueno, aquí estamos debatiendo si la justicia brasileña, el fiscal, dijo que iba a solicitarlo a Interpol. Todavía yo estuve revisando hoy la página, el buscador de Interpol, al menos hasta hoy no aparece Joao Santana ni su esposa dentro de la lista de búsqueda. Sin embargo, estuve leyendo también en prensa brasileña que aparecería ya a partir de mañana, por lo que también se estimaba que fuera hoy mismo. Exacto. Cuando llegara el señor Santana a Brasil a responder a las acusaciones que le hace la justicia de ese país. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @depoliticoscdn37. Ayúdenos a responder si ustedes consideran que este caso va a salpicar directamente al presidente Danilo Medina, sobre todo a su campaña. A ver, señores, yo miro todo esto con muchísima preocupación y no lo veo desde ahora. Yo pienso que esto es un brote, es una explosión de un caso que viene colectándose desde hace ya un buen tiempo. Si ustedes le dan, o si tuvieron la oportunidad de advertir los artículos del ex secretario adjunto, Roger Noriega, de Estados Unidos, donde hace ya más de un año él advertía que esta situación se podría presentar. Si se recuerdan de las manifestaciones hace ya alrededor de 18 meses en contra del gobierno de Dilma Rousseff, que dio casi el traste con que ella tuviera que dimitir porque estaba en una situación más que incómoda su gobierno desde el punto de vista de las manifestaciones, del orden público y de las imputaciones que se le hacían. Si recuerdan cuando el señor Odebrecht fue encarcelado, las declaraciones de él, si conocemos mínimamente el expediente donde se establece, insisto, que en sociedades se han utilizado sociedades offshore que, para que la gente nos entienda, son sociedades con ventajas fiscales en destinos con algún nivel de laxitud impositiva. Es lo mismo que decir lugares donde no se paga mucho impuesto, para utilizar un término coloquial. Pero que no es ilegal. Para que no, para nada ilegal aprovechando que usted y yo manejamos el término para que la gente lo conozca bien. Y más que válida la acotación, Aníbal, buenísimo. No es que esto es un ilícito, ni tampoco hacer operaciones en paraísos fiscales o lugares donde la legislación contempla sociedades offshore, sino que se utilizan muchas veces esos mecanismos societarios para triangular, tal y como hablábamos fuera de cámara, que es lo mismo que utilizar como puente, en el caso de la especie, comisiones que pagó la multinacional Odebrecht y que pagó Petrobras como concepto de compensación por abrir campos de negocio en otros países que beneficiaban a esas empresas. Lo que se dice, el rumor público, lo que dice internacional, es que este señor servía de instrumento para canalizar esas comisiones, que en tal caso serían, más que comisiones, serían pagos de ilícito. Pero yo insisto que yo quiero resaltar dos cosas aparte de lo que he dicho. Uno, que yo sepa, no está en tela de juicio la forma en que a este señor se le ha pagado como asesor. Yo pienso que lo que es altamente incómodo para el presidente, para el gobierno, para el Partido de la Liberación Dominicana, es que una persona que esté en la pirámide más alta de la campaña esté vinculada a todo ello, pero que yo sepa, insisto, no sé si es así, no se ha vinculado ni al gobierno, ni al presidente, ni al PLD, nada de ello. Yo no quisiera estar en esa situación, y mucho menos cuando quedan alrededor de 80 días de campaña. Pero yo pienso que hay que hacer las previsiones justas, porque primero estamos hablando del primer mandatario de la nación, y segundo estamos hablando de una situación que comprometería eventualmente al Estado. Ya por último, yo quisiera también, haciendo un ejercicio de responsabilidad, decir que si todos estamos intentando deslindar la figura del presidente del candidato, no podemos en este caso decir que el presidente de la República que está vinculado en ello. En tal caso el candidato y la sociedad, si el candidato está vinculado y si ello se demuestra, si la gente siente en su corazón, en su cabeza, que hay algún nivel de vinculación fáctica, jurídica o política, la que usted considere, entonces tenemos un proceso el 15 de mayo donde la gente deberá pasarle factura electoral, pero haciendo, insisto, y concluyo con esto, un ejercicio de sinceridad y de coherencia,
Si queremos deslindar al candidato del presidente para todo, debemos hacerlo para todo y no tener momentos en que lo metemos en un mismo saco y momentos en que lo sacamos. Bien, yo quiero leer un Twitter que anda circulando por las redes y que me han enviado. Este Twitter supuestamente lo envía Quirino Ernesto Paulino. Ay, Dios mío. Y dice así: Joao Santana nunca cumplió lo que prometió. Me utilizó para dañar a Leonel y no me cumplió con lo acordado. Y dice también: Francisco Javier lo sabe muy bien. Esto está circulando en las redes. Darle aquiescencia o no a esto, pues ya cada quien pues que asuma la manera en que lo puede digerir. Independientemente de que por el hecho de que uno contrate a una persona para que le asesore en un trabajo pagado, no necesariamente pues vincula de manera directa a la persona en términos de lo que han sido los actos delictivos y de corrupción que la persona pueda emitir. Pero, en casos como este, donde el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene amplios conocimientos y vínculos estrechos con Brasil y sus últimos dos gobernantes, Lula da Silva y Dilma Rousseff, realmente también podemos mencionar los vínculos con Chávez, con Maduro y hasta con Ollanta Humala, que han sido presidentes que han sido asesorados también por este señor. Todo parece indicar que se alegaría desconocimiento, pero no se puede alegar desconocimiento del historial delictivo que supuestamente ha estado involucrado este señor con todas las acusaciones que se le ha hecho en la manera en que ha manejado esas asesorías y la gran cantidad de dinero que ha manejado y la forma también en que se vincula a su esposa en todo lo que es todo un negocio de consejos, capaces de desbordar también en acciones que podrían ser penadas por la ley, de acuerdo a acusaciones también que supuestamente tiene este señor. Yo creo que debe haber una reflexión del pueblo dominicano ante esta situación y es obvio que la manera en que el gobierno maneje todos estos datos, esta propia situación, más las acusaciones que hay de parte de la oposición donde dicen que ya había habido información sobre los manejos de este señor. No es un secreto que realmente le ha caído una gran cantidad de lodo a la campaña de Danilo Medina en este sentido, y es obvio que el presidente de la República lo mejor que puede hacer es explicarle al país sobre estos vínculos y explicarle también lo que nosotros queremos saber, hasta dónde pues él sabía o conocía el accionar de este señor. Bueno, lo que está en discusión en este momento, lo que está, la información que hay que analizar en este momento es la ética del financiamiento de las asesorías del señor Joao Santana. Él es el que está siendo acusado de lavado de dinero y además en lo que está circulando de información de que él, para aceptar una contratación, planteaba que tenía que tener acceso a la información de inteligencia del país respectivo. En ese sentido, es en este caso la República Dominicana donde él tiene actualmente una asesoría al presidente candidato. Y es así porque justamente estamos ante un presidente que modificó la Constitución para ser candidato y que en este momento ostenta los dos roles, pero que durante el tiempo que el señor Joao Santana ha estado brindando sus servicios de asesoría desde el año 2012, que
que ya se reconoció, y el propio presidente de la República, Danilo Medina, le dio las gracias al señor Joao por haber sido su asesor para ganar las elecciones en el año 2012. Han pasado 4 años y en estos 4 años él ha seguido asesorando al presidente y en este caso ya en estos meses al presidente candidato. Entonces, la República Dominicana, las instancias respectivas, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que explicarle al país cómo se le ha pagado, de dónde se le ha pagado y hacer esto de manera transparente y además aclarar públicamente si él tuvo o no acceso a las fuentes de inteligencia, al departamento de inteligencia de nuestro país. Esto para que quede claro cuál ha sido el rol que ha jugado el señor Joao Santana en la República Dominicana. Bien, yo quiero igualmente hacerme acopio de lo siguiente. El famoso tuit, porque antes de que la honorable Josefa lo leyera, ya en los grupos de WhatsApp eso estaba en una ola. Okay. Al parecer, me lo pasan aquí también, tuve que utilizar el teléfono de Monchi, perdón Monchi, porque me quedé sin carga mientras me pasaban la información luego de acreditar. El tuit es falso, porque los tweets no pueden tener más de 140 caracteres. Este tiene 142, son Monchi, ¿verdad? Yo no sé, eso es lo que está circulando. Tiene una cantidad inmensa y ya se comprueba aquí, pero solo para esa parte, gracias Monchi. Lo que yo puedo decir con mucha sinceridad respecto al perdónenme, ¿no? Que esto es en vivo, es un amigo de nosotros. Con mucha sinceridad en el aspecto no de Joao Santana, sino de ese señor. No, cada vez que me da la oportunidad la vida de colocarme frente a ese tema, repito lo que dije desde el primer día. Ese es un delincuente y lo que diga un delincuente para mí no tiene importancia. A las personas que él en su momento quiso dañar tienen una historia de vida, que uno tiene amplísimas discusiones y diferencias políticas que quedan en el ring de la política, de un hombre con un éxito incuestionable y de capacidades incuestionables. Ahora, que uno tiene diferencias, como yo las tengo, de que pienso que pudo haber hecho un gobierno con mayor visión social, con mayor cambio de las estructuras institucionales, pero un hombre que es un político de los pies a la cabeza, que ha contribuido al país que tenemos y es un político al cual yo admiro, respeto muchísimo, y nunca jamás un delincuente como ese puede ser la pieza que uno tome como referencia para valorar la figura del presidente Fernández. En el caso de Joao Santana, la realidad es que aquí estamos frente a una persona que ha sido exitoso en el manejo de lo que él hacía. Que mañana el abogado Aníbal Díaz, que contrató la firma tal o cual, ese cliente se da cuenta que Aníbal tuvo un problema, no en Santo Domingo, que lo tuvo en Brasil, y que en esa situación me hice pasible de un delito. ¿Y qué culpa tiene el cliente que me contrata a mí? La realidad es que el éxito electoral que ha tenido ese señor Joao Santana, cuando usted se monta y le das hacia atrás a la curva, tiene que llegar a Lula. Doña Dilma va para 8 años ya de ejercicio. Este es su segundo año de esta reelección, ¿verdad? Y tiene 6 Dilma. Sí. 6 Dilma, 8 Lula, son 14, ¿verdad? 14 años. 14 años de éxito en el Brasil. El presidente Medina tiene 4 años de presidente. Tiene que ver el presidente Medina con el hecho de que él hace 14 años es el asesor político más exitoso en el Brasil. Yo creo que no. Pero tiene que ver el presidente Medina con que él sea exitoso con su asesoría a Correa. Pero tiene que ver el presidente Medina con que él sea exitoso con su asesoría a Chávez. Y ahora al señor Maduro, que tanto daño ha hecho a la democracia ese señor. Y es un poquito sintomático que sean todos vinculados al ALBA, pero... Y evidentemente el grupo del ALBA, que bien con mucha perspicacia lo apuntala Monchi, ciertamente, una corriente ideológica y política que ha venido irrumpiendo América y que lamentablemente ha tenido la connivencia exitosa de este señor, que a mi humilde criterio, al de Aníbal, es un perverso, el Joao Santana. Porque cuando usted verifica el currículum de él, su idoneidad es
muy parecida a una familia en este país que se ha hecho famosa por hacer campaña dura contra gente muy buena, como el caso de José Francisco Peña Gómez, que fue vilipendiado, que fue ultrajado en su moral, en su honra, y yo, que lo que soy es peñagomista, siempre que tenga la oportunidad lo voy a reivindicar, porque los hombres que no tienen principios son los que se olvidan de las cosas, y yo creo que hay que ser coherente, así como yo defiendo la idoneidad y la solvencia que tiene Leonel, defiendo la de Peña Gómez, porque uno tiene que tener criterios políticos y tener diferencias políticas con la gente, pero no llegar a efectos personales nunca, ni mucho menos perderse en el camino. Ese señor Joao Santana ha sido un asesor exitoso, uno tiene que ser serio. Danilo Medina hizo lo correcto contratándolo en el año 2011. Verifique la ecuación después que Danilo Medina llegó a asesorarse de Joao Santana. Teníamos 30 puntos de ventaja sobre él y nos ganó las elecciones con ese señor. ¿Y qué hizo ahora? Contratarlo de nuevo, lo que haría cualquiera que tenga sentido común. Claro. Lo que te funciona, repetirlo. En este caso, la oposición tiene una ventaja y es que ese conflicto internacional lo ha sacado del juego. Aprovechen esa situación electoral en la que hoy ese tipo aparentemente ya no estará en la campaña. Qué bueno, porque para mí no es grato, no auspicio, no creo en ese tipo de campaña, pero hay que ser serio. Eso no tiene nada que ver lo que él haya hecho en Brasil, en Argentina, en Bolivia, con el país y mucho menos con el candidato y presidente Danilo Medina. Bueno, ciertamente, yo voy a responder con una frase que aprendí desde muy joven, o desde pequeña, de chiquita, como dice uno. Adivino sea el Señor. Eso dice doña Ercilia Camacho de Corniel, mi abuela. Adivino sea el Señor. Realmente un buen asesor, un gurú, como tú mismo muy bien decías, mi querido amigo Aníbal. Su hoja de servicio está ahí. Ahora una cosa es su hoja de servicio, su trabajo por lo que se conoce, y otra cosa es su práctica privada, que hasta el momento se tiene que comprobar, ¿verdad que sí? Porque es una denuncia que hay, es un llamado. No, una acusación, una denuncia. Una acusación de la cual él tendrá que responder y pagar las consecuencias, si está, ¿entiendes? Pero no creo que sea vinculante al gobierno de Danilo Medina y mucho menos a la campaña de Danilo Medina. Son temas desafortunados que surgen en un momento quizás apropiado o inapropiado, pero lo bueno es que aparezca. Lo bueno es que las cosas estén claras, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Usted contrata un servicio, usted contrata unas funciones y usted no sabe ya de la vida personal de esa persona. Y más cuando usted lo que está buscando es una recomendación, que la recomendación está ahí. No se puede decir que se hizo una manipulación por fondo, ni mucho menos, porque lo que se ha valorado y se ha ponderado en el mundo entero es que es una persona exitosa dirigiendo campañas electorales. Y en el caso de la campaña del 2012 con el presidente Danilo Medina, pues de que fue exitosa, sin hacer daño a nadie. Se presentó lo positivo, se presentó lo nuevo, se presentó la alternabilidad. De hecho, todavía es una campaña completamente revolucionaria la que teníamos acostumbrado en la República Dominicana. Entonces no podemos simplemente pensar que tenía una vinculación negativa la propuesta del señor Santana. De verdad que con esos tweets no quisiera ni siquiera referirme porque me avergüenza tener que referirme a personas que no considero que pueden aportar ni hablando ni respetando algo positivo para la República Dominicana. O sea que por tal razón lo voy a odiar, no me haría eco jamás de personas que han destruido tantas vidas en la República Dominicana. Entonces por tal razón es una pena y es una vergüenza también que muchos de nosotros nos prestemos a hacer eso. Que una familia muy connotada de la República Dominicana, pues en vez de seguir, de intentar hacer la cosa diferente, quieran ser los que asuman como bandera un tuit falso, además, para hacerse el gracioso en un momento electoral. Basta ya de respeto. Que la población dominicana, si quiere cambiar, observa esos detalles. Yo creo que hay mucha coherencia en muchos de esta nueva generación, que no solamente pertenecemos a un partido político, que tenemos que exigir respeto a la población dominicana. Si usted quiere hacer una campaña de oposición, hágalo en base a discurso, a propuesta, a alternabilidad, a coherencia, a lo que se pudiera mejorar, a cuál es su plan de acción en caso de no destruyendo,
no ensuciando memoria, no queriendo dejar malos entendidos, no queriendo mentir, no queriendo ocultar lo que no se puede ocultar. Yo creo que esos son de los llamados que uno puede hacer con el mejor equilibrio y con la mejor buena fe con la que muchas veces trato de manejar los temas. Dentro de la parcialidad, es un llamado a que en estos pocos días que queden de campaña política nos enfoquemos en los grandes problemas que tiene que resolver todavía la República Dominicana y que nos necesita a todos y a cada uno de los dominicanos que hacemos vida política. Bien, yo quisiera Tengo que ir a pausa comercial, Guadalupe. Al regreso vamos a seguir con este tema. Ya vamos a venir con más acá en Noticias Entre Políticos. Lleno de pesadillas, temor, angustias y desasosiego. También para su Arroyo Cano, ahí donde él nació. ¿Para qué quiere Danilo 4 años más si no ha resuelto con lo que prometió aquí en su Arroyo Cano? Mira, aquí no hay agua potable, no hay salud. Los jóvenes y las mujeres no tienen empleo. Y entonces, ¿para qué quiere reelección? No relijas 4 años más esta pesadilla peledeísta. Contra esta pesadilla, una luz de esperanza, de bienestar. Luis Abinader, la nueva cara del cambio. Partido Revolucionario Moderno. Seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Ahí estamos hablando, bueno, ellos siguen conversando sobre el tema del día. Miren, a mí me gustaría que pusiéramos un poco en perspectiva por qué es que el caso de Joao Santana implica a la justicia brasileña, pero también tiene una connotación importante en la República Dominicana, más allá de que sea el asesor de campaña del presidente Danilo Medina. El caso que se sigue en Brasil a la petrolera estatal involucra al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. ¿Qué es lo que dice la justicia brasileña? Que Lula da Silva viajaba a determinados países, conversaba con altos funcionarios, incluyendo a los presidentes de la República, y semanas después se otorgaban contratos, por ejemplo, a empresas brasileñas como Odebrecht. Odebrecht tiene, por supuesto, como ustedes lo saben, contratos en la República Dominicana, así como en 21 países, entre ellos, y saquen ustedes la cuenta, Venezuela, también El Salvador, y Estados Unidos, en fin, entre otros países. Lo que ocurre acá es que, perdónenme, para terminar el cuento, el señor Joao Santana está siendo acusado por la justicia brasileña por recibir dinero de empresas no calificadas como tal, pero de Odebrecht, fuera de territorio brasileño. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Odebrecht tenía que darle dinero a un asesor de campaña? ¿Qué papel jugaba este caballero para la empresa brasileña Odebrecht en los países en donde para esa empresa era importante tener algún lugar, algún tipo de beneficio? Y ahí entonces es que surge toda esta trama. Lo que viene desde hace ya, insisto, más de año y medio, ventilándose precisamente, es que este caballero fungía como una especie de alfil, que era una punta de lanza de los negocios turbios, tráfico de influencia, pero en adición a ello, él era el tenedor intermediario de esas comisiones para disfrazarlas como pagos por concepto de asesoría. De eso es lo que estamos hablando, señores, y por eso yo, con conocimiento jurídico, con alguna propiedad, establecí que estábamos hablando de crimen transnacional. Y para ya finalizar mi participación hoy, quiero compartir con usted una reflexión. No importa lo exitoso o lo brillante que pudiera ser, decía el Libertador de las Américas que el talento sin probidad es un azote. Por lo que evidentemente, aunque fuese el más conspicuo de todos los asesores, yo aspiro a que la política de nuestra generación tome distancia de ese tipo de elementos, aunque insisto que no vincula
jurídicamente al presidente de la República, y en el caso particular a quien debiese vincularse y pasarle factura desde el punto de vista político es al candidato en reelección. Pero hay que asumir, por Dios, asumir que el gobierno dominicano o que el país tienen algo que ver con eso, es desinformar, porque es que el tema no es con nosotros. El tipo tenía en este momento el rol otra vez contratado para la ocasión de asesor. Pero el caso del cual utilizó dos conceptos jurídicos el profesor Monchi, decía ahorita que se venía haciendo un juicio colación del expediente, ciertamente tiene 2 años siendo un expediente que está en la lista pública internacional. Es que es un caso, y por eso se hablaba del mismo tema de Petrobras. O sea, realmente, y bien tú utilizabas el segundo concepto jurídico de transnacional, pero ninguna de la ecuación del delito que ahí se está imputando está en la República Dominicana. Ahora que... Digo, yo no lo conozco. O sea, no, pero eso está ahí, googleelo. Sí. Esa acusación viene, y yo creo ciertamente lo que se está haciendo, y celebro lo que pueda pasar allí, en procura de que haya sanción, porque eso está mal. Lo que tampoco es que uno tiene como que colocarse en el medio. Yo celebro que si el tipo es corrupto, si es verdad, bueno, pues que lo hagan, que lo sancionen, pero que no aprovechemos una campaña para decir como que el gobierno dominicano tiene que ver con eso, porque es que no tiene que ver con eso. Que lo contrataron en el 12. Miren, el tipo es tan hábil que él agarró la campaña del 2012 y la invirtió. Aquí había una consigna que era el cambio. Él hizo un estudio y estudió que el miedo que había en una parte del país era al tema del PPH. Y él recuperó esa memoria e insertó en el eslogan de Danilo los últimos 4 meses y cambió todas las vallas, llevando a la gente a decir el cambio seguro. Se montó en la hora del cambio, pero le dijo a la gente, cambiemos para algo que sea seguro. O sea, el tipo es brillante en su asunto. Ahora, lo de la corrupción y lo otro no tiene que ver con este país. Tenemos 30 segundos para concluir el programa. 30 segundos, Guadalupe también me había pedido la palabra brevemente, José. Sí, cómo no. Yo creo que está bien todo eso que ha dicho Aníbal, pero también hay aspectos éticos que tenemos nosotros que ver, que tenemos nosotros que considerar. Además, me gustaría saber por qué hay una vinculación también de este señor con el caso de Punta Catalina y Odebrecht. O sea, creo que también es algo que hay que dar respuesta en este sentido. Guadalupe. En la medida en que los casos de corrupción no sean profundamente investigados y no haya consecuencias y sanciones en cualquier país de América Latina, eso va a profundizar los niveles de pobreza y de desigualdad. Por eso, nueva vez, ante este y todos los casos de corrupción de la República Dominicana, que son nuestros, tenemos que decir que tienen que ir a la justicia para que haya juicio de fondo y se tomen las medidas en la justicia. Eso es lo que tiene que hacer una sociedad que se respeta y que lucha contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad, que es lo que está pasando en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, no pudieron opinar todos al final del programa, pero bueno, ha sido un debate que nos ha ocupado la noche entera, por lo menos la hora entera del programa.